en esta segunda jornada del segundo Congreso sobre Política Educativa en América Latina, Gubernamentalidad y Educación. Vamos a estar dispuestos entonces para escuchar a los siguientes ponentes. Sabemos que muchos apenas están ingresando, pero en la medida en que vayan ingresando, pues van tomando sus puestos y les pedimos también silencio para nuestros invitados. Queremos nuevamente agradecer porque gracias al apoyo de la Alcaldía de Sabaneta y su Secretaría de Educación y Cultura, tenemos la posibilidad de reunir a académicos de distintos países para debatir, explicar y reflexionar sobre gubernamentalidad y educación, contribuyendo así a estas relaciones como un instrumento para la búsqueda de soluciones latinoamericanas que nos permiten lograr una educación a la altura de los tiempos de los desafíos en América Latina. Agradecemos, por supuesto, a la Universidad de La Plata Argentina, a la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, con Penalco Antioquia, con ese apoyo importante de la Alcaldía de Sabaneta y la Secretaría de Educación. Es la oportunidad entonces para seguir reflexionando sobre la política educativa en América Latina y para el día de hoy, ya la segunda jornada académica, tenemos a nuestra primera ponente, nuestra primera invitada para hoy, la doctora Gloria Chicote de Argentina. La doctora nos trae la ponencia con el título Investigar hoy en Humanidades y Ciencias Sociales. Ella es profesora de literatura española de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, investigadora principal de CONICET y directora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Se especializa en literatura medieval, renacentista y en las manifestaciones populares de la literatura iberoamericana. Entre sus últimos libros se encuentran Voces de Tinta, en coautoría con Miguel A. García, Romancero y redes intelectuales en América Latina, los universos letrados y popular en la primera mitad del siglo XX. Fue becaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y obtuvo la beca George Forster de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha desarrollado estadías en investigación y ha dictado conferencias en Brasil, México, Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal, Polonia y Bosnia, y está como invitada acá en Colombia en este año, en esta oportunidad. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Chicote, le agradecemos su presencia, claro que sí, un fuerte aplauso para ella, y gracias por aceptar la invitación a participar en este segundo Congreso sobre Política Educativa en América Latina. Les pedimos un poco de silencio. Muchas gracias. Así, sí, estamos bien. Ahí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente muy honrada y muy contenta de estar en este segundo congreso destinado a la problemática de la educación en América Latina. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a la CEDALC y a Rodrigo López por la organización de este encuentro y por la invitación a participar en él. Pero quiero hacer también un reconocimiento, un agradecimiento y un reconocimiento explícito a algo que estuve percibiendo en el transcurso del día de ayer, en el primer día del Congreso, que es, yo acá vengo a hablar de diálogos, de intercambios, pero lo que percibí en el día de ayer es la existencia de un fluido intercambio, de un fluido diálogo entre Colombia y Argentina, entre todos los estudiantes colombianos y la Universidad de La Plata. Y entonces, en ese sentido, quiero también felicitar a los responsables de las actividades de posgrado en la Universidad de La Plata, al doctor Fabio Espósito, el secretario de posgrado, que está anclado en Cali y que debe estar por llegar en cualquier momento, y a la doctora Miriam Sadwell, la directora del Doctorado de Ciencias de la Educación, por ser, entre otros, los propiciadores de este diálogo. Así que, bueno, muchas gracias a todos los presentes y voy a contarles un poquito de qué vamos a hablar hoy. El título de la ponencia es Investigar hoy en Humanidades y Ciencias Sociales, y lo que pretendo hacer a lo largo de esta charla es reflexionar, interrogarme e interrogarnos conjuntamente sobre zonas, problemas y situaciones que atraviesa hoy
la investigación en humanidades y ciencias sociales. Mis reflexiones tendrán su foco en Argentina, porque es el ámbito al que pertenezco y es el que más conozco, pero por supuesto van a ver ustedes que las preguntas disparadoras tienen la intención de conectar esa problemática con todo el ámbito latinoamericano. Entonces, bueno, la estructura de esta charla va a ser lanzar algunas preguntas disparadoras, conectar con algunos ejemplos del instituto que tengo el gusto de dirigir en la Universidad de La Plata, que es el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, y al final, para no ser redundante, me van a permitir que proyecte un brevísimo video de 3 minutos en el cual les voy a contar qué es el instituto, porque no quise ser redundante y autorreferente en el desarrollo de la charla. Bueno, con respecto entonces a las preguntas, y ahora sí voy a pedir auxilio a los chicos de imagen porque no tengo pointer. No sé si alguien tuviera un pointer para prestarme, sería muy bienvenido, pero si no lo tienen, no hay problema. Los chicos me ayudan. Bueno, entonces sí, por favor, vamos a pasar a la siguiente. La primera pregunta que creo pertinente hacernos es ¿cuál es el estado del desarrollo del campo de las humanidades y las ciencias sociales en relación con las problemáticas sociales, económicas y las políticas de los estados nacionales? Y acá me pregunto, ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy en el presente en el marco de estas políticas retractivas en Argentina y políticas retractivas, políticas de restricción de derechos prácticamente en todo el abanico gubernamental de Latinoamérica? En el marco de esas políticas retractivas también aparece la construcción del sistema científico. Entonces, lo primero que se cuestiona es... ¡Ay! Muchísimas gracias. ¿Dónde apunto? Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Decía entonces que el sistema científico, por supuesto, también entra en tela de juicio y también entra en cuestionamiento para el foco de las políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿para qué sirve la ciencia? En Argentina se instaló en los últimos años una pregunta: ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve gastar en ciencia? Y ahí, bueno, el verbo gastar, que también se ha utilizado mucho para la educación, tal como ayer lo decía el doctor Trenier, el verbo gastar. ¿Para qué hay que gastar en ciencia en países como los nuestros, en los cuales tenemos tanta gente que se muera de hambre? Bueno, que se muere de hambre. Entonces, bueno, en primer lugar, quizás una de las respuestas puede ser, en primer lugar, ¿por qué gastar en ciencia? También podemos cambiar el verbo, que seguramente es mucho más adecuado, y decir ¿por qué invertir en ciencia? Y la segunda respuesta sería quizás, y no estaríamos muy alejados en pensar, que los países que más invierten en ciencia son los que han solucionado mayormente los problemas de la desigualdad social, de la desigualdad económica y de la pobreza. Pero bueno, esa es una pregunta que se trata de instalar en el sentido común. ¿Por qué gastar en ciencia? Y cuando hablamos de por qué gastar en ciencia, la segunda pregunta es ¿por qué gastar en ciencia básica? Ya lo que dicen los gobiernos neoliberales es, si gastamos en ciencia, con ese verbo tan horroroso, si gastamos en ciencia, por lo menos gastemos en ciencia aplicada, gastemos en tecnología, gastemos en lo que ya va a redituar y va a volver a la sociedad. Bueno, esa por supuesto que es otra falacia,
porque es la investigación básica, la investigación reflexiva, la única que va a dar lugar luego a la investigación aplicada, a la vinculación tecnológica. Entonces, esa falsa dicotomía entre investigación básica e investigación aplicada es otra de las grandes arbitrariedades epistemológicas que quieren instalar los gobiernos latinoamericanos actuales con el propósito de no invertir en ciencia. En este panorama, si seguimos así en esa vía descendiente, ¿qué lugar les queda a la ciencia en humanidades y ciencias sociales? Por supuesto, esa es la que está más estigmatizada. Esa es la que no, en todos los medios hegemónicos de comunicación y en las actuales políticas de difusión gubernamental, se nos dice que es un gasto inútil. ¿Por qué se gasta en filosofía? ¿Por qué se gasta en literatura? ¿Por qué se gasta en ciencias de la educación? ¿Para qué? ¿Para qué se gasta en el desarrollo de esos pensamientos? O sea, en todo caso, bueno, gastemos un poco en sociología, gastemos en economía, en la medida en que las soluciones de la sociología y de la economía apunten directamente a desarrollar el problema del aquí y del ahora. Ojo, el problema del aquí y del ahora, el problema de la desigualdad social, el problema de la pobreza, que la política no tiene capacidad de desarrollar. Y se nos exige a nosotros, a los cientistas sociales, que tengamos las herramientas para desarrollar, para solucionar esos problemas. Estamos en un momento de lo que teóricamente se denominó el giro tecnológico. Pero el giro tecnológico, entendido únicamente como una asociación de la investigación con el mercado, para obtener productos rápidamente comercializables. En este modelo de investigación se piensa como destinada a solucionar los problemas inmediatos y a generar ganancias y dividendos, en particular para el sector privado. Obviamente, en este modelo tienen poco lugar las ciencias sociales, excepto, como dije antes, cuando están llamadas a solucionar el problema del aquí y del ahora. En primer lugar, esta intención de imponer un nuevo paradigma conlleva la desvalorización de un conjunto de tradiciones intelectuales de nuestras disciplinas, y ahí creo que tenemos que reflexionar sobre esto y también ponernos firmes sobre esto. Se está poniendo en tela de juicio nuestras tradiciones intelectuales. Se está poniendo en tela de juicio, por ejemplo, todo lo referido al desarrollo de un pensamiento abstracto, como pueden ser las diferentes perspectivas teóricas, el desarrollo de un pensamiento crítico que habilita la intervención en la problemática social y en el diseño de políticas públicas a partir de una reflexión profunda y no de una receta inmediata. Y también están desvalorizadas todas las investigaciones que tienen un carácter diacrónico, o sea, en las que se indagan los lazos culturales que son el sustento de nuestros diálogos, todos los profundizados, por ejemplo, en los estudios de historia y memoria, en los estudios de derechos humanos, en todos los estudios de la alteridad que son señeros en la cultura occidental desde Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa, la llegada de los europeos a Américas y todos los momentos de cruces culturales de la historia. O sea, todo lo que significa una reflexión abstracta, teórica y una perspectiva diacrónica está desvalorizado, está estigmatizado y está considerado como un gasto. Por supuesto, nuestros resultados no se pueden mensurar en dinero, no se pueden mensurar en índices de facturación, pero sí se pueden mensurar en todas las contribuciones que hicieron las humanidades y las ciencias sociales para construir una sociedad más justa y equitativa a lo largo de la historia, y cómo van a seguir, seguramente lo vamos a seguir haciendo. Aquí voy a hacer una breve retrospectiva y me voy a detener en un ejemplo.
un ejemplo posible de desarrollo y cumplimiento de objetivos relacionados con el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales a partir de la toma de decisiones políticas. Y ahí quiero referirme al impacto de las políticas públicas en la última década en Argentina en el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Si partimos desde el regreso de la democracia en el año 83, pero para no hacer una historia muy larga, nos centramos en los últimos años, vemos el auge de una política de desarrollo del sistema científico de la cual voy a mostrar algunos gráficos para tener una idea. Y que contó con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología como el instrumento institucional del Estado más importante para el desarrollo de esas políticas. Bueno, acá está, esto era un punteo de lo que acabo de decir, y como decía, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el desarrollo del CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina. Y aquí me permito presentar un cuadro de crecimiento. Los 4 colores de las barras indican las 4 grandes áreas del conocimiento científico. El celeste es la Comisión de Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales. El mostaza es Ciencias Biológicas y de la Salud. El celeste es Ciencias Exactas y Naturales. El rojo, no sé cómo decirlo, es un violáceo, ¿no? El fucsia es Ciencias Sociales y Humanidades, y el amarillito pequeño es Tecnología. Bueno, ahí tenemos una progresión de cómo crecieron el número de investigadores en el sistema científico argentino entre el 2003 y el 2016. En el 2003 teníamos alrededor de 1.400 investigadores, en el 2007 pasábamos los 2.500, en el 2012 pasábamos los 1.500, en el 2012 pasábamos los 2.300 y en el 2016 llegábamos a los 3.000 investigadores. O sea, una duplicación del número de investigaciones, de investigadores financiados por el sistema científico en un lapso de 13 años, 12, 13 años, un poco más de 10 años. Y otro aspecto que me interesa, o sea, acá estamos hablando de personas a las cuales que son funcionarios del Estado y que se les paga por realizar tareas de investigación. Y aquí quiero señalar 2 aspectos. En primer lugar, el crecimiento de la barra fucsia, que es la barra que se refiere a las humanidades y las ciencias sociales. O sea, como ustedes ven, en el 2003 veníamos de una posición muy baja en el sistema y en el 2016 se incrementó sustantivamente la cantidad de investigadores. El área que sigue estando baja, a pesar de que hubo una reactivación, es el área de tecnología. Y aquí, paradójicamente, aquí en este área está la impronta del sector privado. ¿Por qué el sector privado no coinvirtió con el Estado? ¿Por qué no utilizó los recursos humanos formados por el Estado para el desarrollo tecnológico? ¿Qué es lo que ahora se agita como bandera de batalla? Todo tiene que ser tecnología. Bueno, veamos si los empresarios argentinos y las empresas también extranjeras están tan interesados, porque no demostraron en ese periodo un interés fehaciente en esa coparticipación. Bueno, lo interesante que quiero decir en este sentido es que las ciencias sociales y las humanidades llegamos más tarde al desarrollo del campo científico. ¿Por qué llegamos más tarde? Porque tuvimos un desarrollo más amateur, porque no hubo inversión de políticas públicas específicas en eso, no hubo una discusión, un debate interno en el ámbito científico de las ciencias duras o las ciencias blandas,
O sea que somos un cuerpo, un colectivo académico, científico, que llegó más tarde al sistema. Y a pesar de eso, con el desarrollo de políticas públicas, llegamos en el CONICET a una paridad de un 20 y tanto % entre cada una de las disciplinas, en la representación de cada una de las disciplinas en el sistema científico. Si nosotros vemos, el gráfico anterior era el de investigadores, esto es el de becarios. Y acá, ayer estaba conversando con algunos colegas, con Mónica específicamente, la facilidad que existe o que existía en Argentina para desarrollar formación de posgrado. La importancia, la presencia de becas para los jóvenes recibidos para insertarse en el sistema científico, en la posgraduación. Bueno, vean ustedes cómo es la pirámide de crecimiento, es impresionante, y ahí lo que quiero poner de manifiesto es que no siempre fue así, que los que tenemos más años tuvimos muchas menos posibilidades de acceder a becas y realizamos los posgrados en las mismas condiciones de sacrificio, en las mismas condiciones de interacción con el trabajo cotidiano que lo están haciendo todos ustedes, por ejemplo, con tanto esfuerzo que se están capacitando para su formación de posgrado. Bueno, otra pregunta disparadora podría ser ¿cuál es la relación entre investigación y el sistema educativo? Y aquí es importante señalar que la universidad tiene la investigación como una de sus patas, como uno de sus objetivos, pero no como su único objetivo, por supuesto, y así debe ser. Pensamos que la universidad tiene 3 objetivos fundamentales que son el desarrollo de la docencia, de la formación, tanto en grado como en posgrado, el desarrollo de la investigación y el desarrollo de la extensión, que serían todas las prácticas que vinculan a la universidad con el medio social, también con el medio productivo, con el entorno en su conjunto. La investigación se inserta en el sistema universitario en uno de estos pilares, uno de estos sostenes. Pero acá quisiera reflexionar sobre otra falacia, sobre otra estigmatización y sobre otra falsa antinomia a la que actualmente se nos está conduciendo, y aquí, no sé, quizás no solo en América Latina, puedo hacer extensivo esta problemática también a los sistemas de Estados Unidos y de Europa. Nosotros, si bien la universidad tiene 3 pilares, los sujetos que estamos a cargo del desarrollo de esos 3 pilares, de esas 3 actividades diferenciadas, somos los mismos. Somos sujetos totales. Somos sujetos que paralelamente estamos convencidos de que nuestra actividad se realiza si se cumplen los 3 objetivos. Trabajar en la formación de grado y de posgrado, incidir en la problemática social del entorno de nuestra institución, trabajar proactivamente con esa problemática y desarrollar investigaciones que se vuelquen a uno o a otro aspecto. Y lo que se está tratando de decir últimamente también entre las distintas estructuras gubernamentales es que, bueno, que hagamos docencia y que no hagamos investigación, o que, bueno, ¿qué sentido tiene la extensión? ¿Para qué la extensión? Si la extensión tiene un rédito inmediato y una conversión inmediata en las problemáticas sociales. O sea, se está tratando de dividir, de fragmentar esta acción que de ninguna manera puede ser fragmentada porque está siendo llevada por todos nosotros conjuntamente. Y aquí quisiera hacer una referencia en que si hablamos de docencia, tanto en la docencia del grado como en la docencia de posgrado, la investigación tiene un rol fundamental, un rol esencial. O sea, ¿qué es una tesis de posgrado si no es un trabajo de investigación? ¿Y qué es un trabajo de investigación
sino está relacionada con una red de líneas prioritarias de la institución en la que se hace ese posgrado o de la red institucional a la cual pertenece ese posgrado. En ese sentido, por ejemplo, quiero dar un ejemplo mínimo de mi facultad, que es la maestría de Historia y Memoria. La maestría de Historia y Memoria se creó hace aproximadamente 15 años con el propósito de analizar los pasados traumáticos del Cono Sur. O sea, el tema central, los temas que se pensaba que los estudiantes iban a desarrollar, era estudiar qué pasó en las dictaduras, cuáles fueron todas las proyecciones, los análisis posibles de los ámbitos históricos, de representaciones culturales, sociológicos, económicos de las dictaduras del Cono Sur. En ese sentido se habían firmado convenios entre Argentina, Uruguay y Chile para desarrollar esa temática. Y así comenzó su andar la maestra de Historia y Memoria. La llegada masiva de estudiantes colombianos a esa maestría, de estudiantes mexicanos a esa maestría, de estudiantes costarricenses, nicaragüenses y venezolanos, hizo brasileros también, o sea, latinoamericanos, podemos decir de un espectro amplio en su conjunto, hizo repensar los objetivos de esa maestría, que ya no tenía ningún sentido limitarlo al pasado traumático del Cono Sur, y que sí tenía mucho sentido preguntarse acerca de la problemática de los pasados traumáticos en toda América Latina, con toda la diversidad, con toda la complejidad que eso significa y con todas las especificidades y signos absolutamente diferentes que tienen. Y también hubo la necesidad de pensar en nuevos tutores de tesis, en nueva bibliografía, en nuevos referentes, en nuevos diálogos. Y bueno, y eso es uno de los puntos a los que después también voy a hacer referencia. Por lo tanto, para cerrar este punto, la universidad no puede de ninguna manera estar aislada del sistema de investigación. Y es una obligación de las políticas del Estado hacer una sinergia entre los sistemas de investigación y los sistemas de formación académica, porque es la única forma que pueden complementarse, pueden coactar y pueden prosperar. Muy bien. Lo último de este punto es una estructura que en Argentina dio resultado y que pienso que puede afianzarse también en términos regionales de América Latina, que es la construcción de colectivos académicos, la construcción de cuerpos colegiados entre las distintas universidades, entre las distintas agencias científicas de América Latina, que nos permitan dialogar, que nos permitan interactuar y que nos permitan pensar esta problemática en su conjunto y no referirnos y no manejarnos con acuerdos individuales. Bueno, voy a pasar ahora a un punto problemático, conflictivo, que da mucho para discutir y que, bueno, podemos, seguramente voy a dar un punto de vista nada más y no voy a cerrar este tema, que al contrario, me parece que el problema es que no está lo suficiente abierto todavía este tema. El tema de la evaluación. Bueno, el tema de la evaluación, en primer lugar, se refiere a instituciones y carreras. O sea, se refiere a las instituciones o a las carreras que se imparten en esas instituciones, se refiere a los agentes, a los sujetos que están a cargo de esos procesos, a las personas. Entonces por ahí tenemos esa parte de la evaluación que está, bueno, la primera está el aspecto de la acreditación, del cual se habló ayer extensamente y sobre el cual después vamos a volver unos segundos. En cuanto a las personas, está el proceso de la normativización de los currículums, de la normativización de las historias de vida, que era un poco a lo que hizo referencia ayer José Treñer cuando decía, bueno,
este es mi currículum de presentación, porque bueno, yo estoy conducido por las instituciones a presentarme de esta forma, qué queda dentro, qué queda fuera de esa presentación, etcétera, etcétera. Y otro aspecto muy importante de la evaluación son los resultados de la evaluación, o sea, fundamentalmente las publicaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que creo que tenemos que pensar en primer lugar? Bueno, en primer lugar, creo que es el momento de evaluar la evaluación. Es el momento de diagnosticar los efectos y consecuencias que tienen las lógicas de evaluación imperantes en las trayectorias institucionales, individuales y de divulgación. Que bueno, un poco Moni ayer también se refirió a todas estas lógicas y a todos estos juegos de impactos. Considero, no sé si es fácil, en un momento dialogando con el colega mexicano, le pregunté si él pensaba que era fácil. Yo realmente creo que no es fácil, pero creo en la necesidad de construir, de que las humanidades y las ciencias sociales construyamos sistemas de evaluación propios, acordes a las especificidades, a las metodologías de nuestras investigaciones, a las prácticas de difusión, a la valoración de las publicaciones e impacto en la sociedad, a definiciones todas que todavía estamos consensuando. Y en lugar de bases internacionales privadas, que son ahora a las que estamos respondiendo tal como ayer decía la colega, como decía Mónica, a los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer las evaluaciones. Bueno, a ver si podemos nosotros manifestar, construir sistemas propios, y en ese sentido no soy absolutamente optimista, porque los intentos que hubo desde el Mercosur, por ejemplo, o desde Parlasur, de construir redes evaluativas para el Cono Sur, para el Mercosur, no dieron demasiado resultado. Y por otra parte, hay instituciones distintas en los distintos países latinoamericanos que siguen respondiendo a las bases internacionales, a las bases pagas. Por ejemplo, en lo referido a las indizaciones para las publicaciones. Todos sabemos que las indizaciones de las revistas más importantes tienen que cumplir con los estándares de ISIS o con los estándares de Scopus. Pero bueno, no olvidemos que esos estándares son privados, están promovidos por agencias privadas, que hay que pagar para acceder a esas categorías de indización, en algunos casos, en otros hay que pagar para que las revistas sean publicadas por ese sistema, o hay que pagar para que los artículos sean publicados en esas revistas. Y por otra parte, son ámbitos anglófonos de transmisión del conocimiento, fundamentalmente anglófonos. Y aquí cabe preguntarnos cuál es el lugar de nuestras publicaciones latinoamericanas y cuál es el lugar de nuestra lengua en la publicación de los resultados de nuestras investigaciones. Y aquí quiero decir dos cosas. Estoy absolutamente de acuerdo, y creo que es uno de los desafíos que tenemos para la investigación, la internacionalización de la investigación en Latinoamérica. Esa internalización no solo, por supuesto, tiene que ser una internacionalización regional entre la región latinoamericana, pero también, por supuesto, con América del Norte, tanto Estados Unidos como Canadá, con los distintos países europeos y con los continentes asiático y africano. Hay proyectos muy interesantes actualmente que están desarrollando las relaciones de investigación en las problemáticas sur-sur, teniendo en cuenta solamente América del Sur, Asia y África, que están dando desarrollos muy interesantes en
la consideración de problemáticas comunes. O sea, para la internacionalización es muy importante la comunicación interlingüística. Y para la comunicación interlingüística tenemos una lengua franca que, bueno, que podemos discutirla, no podemos discutir, podemos no discutirla, podemos no estar de acuerdo, podemos pensar en todos los indicios de colonialismo que hay en ella, pero que es el inglés y que funciona, medianamente funciona. O sea, no estoy diciendo que derribemos esos estándares. Lo que estoy diciendo es que comencemos lentamente a valorizar nuestra lengua, a valorizar nuestra cultura. ¿Por qué? Bueno, yo en un artículo hace un tiempo decía que había 400 millones de razones para publicar en español. Ahora debo decir que son casi 500 los millones de razones para publicar en español. ¿Por qué? Porque casi 500 somos los hablantes del español, porque casi 500 somos la segunda lengua occidental, después del inglés, en Occidente, tanto en Europa como en América. Por supuesto, saquemos a los chinos porque nos dan los resultados, nos bajan totalmente los porcentajes y los estándares, pero bueno, el español es una lengua muy importante en la transmisión de la ciencia. Hay un prestigio científico que hace que el inglés sea más importante. Hay una cultura institucional que hace que sea más importante. Pero debe haber por parte de nosotros, hablantes del español, una política de revertir esa situación. No de dejar de hablar en inglés, ni dejar de publicar en inglés, ni en alemán, ni en francés. Yo creo que cuantas más lenguas tenemos, más nos enriquecemos. Pero sí de valorizar nuestra lengua. Nosotros somos casi 500 millones de hablantes. 400 o más, 420 más o menos, de los cuales vivimos de este lado del Océano Atlántico. Por lo tanto, ¿por qué no nos vamos a comunicar en español? Y además hay otra razón fundamental. Nosotros queremos crear un circuito de emisión, recepción con interlocutores latinoamericanos. Por ejemplo, supónganse la problemática de los pesticidas, que es una problemática, un tema candente en Argentina, la utilización de pesticidas para el agro, que impactan en el medio ambiente, impactan negativamente en el medio ambiente, en la salud, en los alimentos mismos, en todo, pero bueno, hacen una producción más rápida y más retributiva para las empresas. Bueno, hay investigaciones muy interesantes sobre pesticidas desde el CONICET. Esas investigaciones, ¿a quiénes tienen que estar dirigidas? Tienen que estar dirigidas a la comunidad académica, pero también tienen que estar dirigidas al medio rural, al campo, a la sociedad que se enfrenta a la contaminación del glifosato día a día. Entonces, esa problemática es la razón, es una de las 500.000 razones por las que digo que debemos publicar en español. Y hablando de la publicación, paso a otro gran tema, a otra gran pregunta que por supuesto para la cual no tengo respuesta, pero sí quisiera entre ustedes provocar un poco la discusión. ¿Cuál es el rol de la digitalización? ¿Qué pasa con la digitalización tan en auge, tan en boga, las nuevas tecnologías que nos conducen, que nos aplastan, que nos llevan y que nos llevan por senderos muy interesantes, sobre todo a los que no somos hablantes naturales de las tecnologías, como las personas de mi generación, y a las que nos lleva por senderos y vericuentos muy interesantes, pero bueno, ¿hay riesgos con estas nuevas tecnologías? ¿Significan realmente un proceso de democratización del conocimiento o significan la construcción de nuevas asimetrías? O ninguna de las dos cosas, o ambas cosas, solamente que tenemos que tener precauciones y tenemos que estar atentos.
Quisiera, ayer conversando con varios de ustedes, muchos están haciendo sus tesis, como es muy natural en las humanidades y las ciencias sociales, sobre documentaciones de archivo. La gente, muchos de ustedes están trabajando con archivos. Entonces, bueno, yo me querría referir un poquito a qué es un archivo. Cómo fueron construidos los archivos en el siglo XIX como repositorios del saber en los países centrales y como repositorios centralizadores del saber. ¿Qué es el Louvre? ¿Qué es la British Library? ¿Qué es, en el ámbito iberoamericano, la Biblioteca Nacional de España? Es el lugar donde los centros colonizadores ubicaban todo, estuviera todo para ser centralizado, para ser difundido, para que esté al acceso, con fines públicos, ¿no? Con esa idea del desarrollo de la política pública y del Estado que fue capital en el desarrollo político de los Estados nacionales europeos del siglo XIX, pero sí con una política de posesión y con una política de conservación. Nuestros objetos culturales, los objetos culturales latinoamericanos, desde la época de la conquista, ayer lo dijo también Pepe en su exposición, ya desde el oro de Potosí, se fueron en su gran mayoría de América para estar ubicados en los centros, en los archivos, en los museos de los nodos centrales, a través de los cuales fueron productores y generadores de conocimiento. Muchos de nosotros hemos viajado a las bibliotecas norteamericanas o hemos viajado a las bibliotecas europeas a ver documentos, a consultar vasijas, a consultar manuscritos, manuscritos coloniales y precoloniales. El Popol Vuh está, por supuesto, en Europa, y distintos viajes. Pero bueno, ese fue también, no debemos olvidar, hablando de Cartagena también, el rol del Archivo General de Indias, el rol fundacional del Archivo General de Indias de Sevilla. En Sevilla debía estar toda América sintetizada en el Archivo General de Indias. O sea, nosotros tenemos una larga tradición de archivos en general construidos por otros. Y también tenemos una larga percepción de archivos propios. ¿Quién de nosotros no fue a un archivo latinoamericano que estuviera inundado, que estuviera en malas condiciones de conservación? ¿Quién de nosotros no tuvo la experiencia de archivos quemados, archivos censurados, o archivos cerrados, o archivos sin catalogación? O sea, estoy mostrando dos polos diferentes acerca de la construcción de los archivos análogos. Y en ese marco del mundo del archivo, del conocimiento, de la humanidad, ¿qué significa la digitalización? Bueno, la digitalización significa una posibilidad interesantísima. Significa la posibilidad de acceder online a los documentos. Significa la posibilidad de realizar investigaciones sin movernos de nuestro lugar. Pero ojo, no es tan así. No es tan así, porque los países centrales siguen teniendo el poder de decisión de qué documentos se suben a la web y qué documentos no se suben a la web. Los países centrales siguen teniendo la decisión de qué páginas se mantienen, de qué blogs se mantienen y qué blogs caen y qué páginas caen porque se acabó el proyecto y no hay financiación para que toda esa producción de ese proyecto siga online. Voy a dar 2 ejemplos solamente, o sea, tenemos que tener cuidado. Otro problema es el de la conectividad.
Colombia es un país de muy alto poder de conectividad. Veo por las calles la publicidad de los teléfonos celulares, hay muy alto poder de conectividad. Pero esa conectividad, ¿para qué tipo de objetos digitales sirve? Sirve para estudiar un manuscrito, filológicamente un manuscrito que bajemos de la British Library, o sirve para mandar un WhatsApp a mi amiga solamente. ¿Sirve para estudiar con una alta definición una obra de arte de un museo, o sirve solamente para bajar una canción en un formato de muy baja densidad como es una canción de YouTube? O sea, ojo, ¿qué es la conectividad en Latinoamérica? ¿Y cuál es el gran negocio de la conectividad? Voy a hablar, ya para ir cerrando, de dos proyectos digitales muy interesantes: la Digital Library of the Caribbean, la Biblioteca Digital del Caribe, que es un proyecto muy interesante que tiene el propósito de poner en el universo digital toda la documentación cultural, histórica, política, social, económica del Caribe, debido a que el Caribe, como ustedes saben, es una zona de mucha precariedad geográfica debido a los ciclones, a los terremotos, a las intemperancias meteorológicas, y también a la gravísima problemática que tiene el Caribe en cuanto a la desigualdad social. Ahora, ¿cómo surge la Biblioteca Digital del Caribe? Surge como una propuesta de 4 universidades norteamericanas que forman el consorcio ejecutivo, el cuerpo ejecutivo de la Biblioteca Digital del Caribe, que pagan un canon muy alto en dólares y que son quienes dicen el orden de las páginas que se van, de los documentos que se van digitalizando. Actualmente hay 2 millones de documentos digitalizados. Pero bueno, también hay una conciencia de que con este auge de las tecnologías digitales, lo que está en Internet es lo que existe. Y lo que no está en Internet es lo que no existe. Todos sabemos la dificultad que tenemos para que nuestros alumnos vayan a buscar los libros a la biblioteca. Y todos sabemos la necesidad que tenemos de hacérselos accesibles por Internet. Por lo tanto, no es un dato menor el hecho de que la Biblioteca Digital del Caribe esté dirigida y financiada por 4 universidades norteamericanas. No estoy refiriéndome a ver, seguramente los científicos de las universidades norteamericanas están haciendo eso muy bien y va a ser un trabajo que vamos a poder utilizar todos, pero seguimos con un efecto de colonización, porque ellos son los que deciden qué se documenta, qué se digitaliza y qué no se digitaliza. Y los países del Caribe están ausentes. Las universidades del Caribe, los gobiernos del Caribe están ausentes en ese proceso. Son objeto de estudio, no son sujeto interactivo de estudio. Y otro ejemplo semejante, aunque en otro grado, es la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que coordina la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España coordina una red de bibliotecas, un portal de bibliotecas que chupa información de todas las bibliotecas nacionales de los países latinoamericanos. No de todos, de la gran mayoría, voy a decir de cuáles, a ver si los tengo, no de todos, como dije antes, porque algunos se negaron. Y por supuesto, bueno, son la mayoría, son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Panamá, Portugal, Uruguay. No están, por ejemplo, Ecuador, no está Paraguay, son países que prefirieron no adherir a un proyecto totalmente financiado por el Reino de España. O sea,
hay la misma pregunta del comienzo. Para los estados latinoamericanos el problema es gastar en digitalización, no invertir en digitalización. Y volvemos a la misma pregunta del comienzo. Bueno, ¿cuáles serían los desafíos de investigar hoy en humanidades y ciencias sociales en cuanto a los procesos de internalización? Bueno, yo creo que ya después de todo este panorama crítico, problemático, de qué pasa con la investigación en nuestros países, en humanidades y ciencias sociales, en nuestros países latinoamericanos, creo que una estrategia muy importante es la construcción de redes. Bueno, este congreso en sí es un ejemplo de la importancia de la construcción de redes. La internalización como un verdadero diálogo y no como un mecanismo de traslado de personas, que, bueno, yo eso no lo entiendo como internalización. La internalización como debates sobre las diferencias sustantivas en nuestros sistemas de investigación y universitarios y en las agencias de investigación en América Latina. La internalización como el pensar lo que dijimos al principio, la construcción de estándares comunes para la evaluación, estándares comunes en los planos nacionales, regionales e internacionales para que nuestro fluir, nuestro intercambio, de esto también se habló algo ayer, para que nuestros investigadores puedan moverse, puedan proyectarse y nuestras instituciones tengan un marco común creado por nosotros mismos. Y tenemos algunos ejemplos de este camino que está en tránsito, que está a mitad. Bueno, por ejemplo, hay un interesante grupo regional de universidades que se llama el Grupo de Montevideo, en el que muchas universidades, sobre todo latinoamericanas del Cono Sur, pertenecemos, universidades argentinas, uruguayas, paraguayas, brasileras, junto con españolas. Hay también algunos intentos de políticas de evaluación y visibilización de las investigaciones en el Mercosur, que están bastante en baja, porque el Mercosur también está en baja. Existe Claxo. Claxo es una importantísima institución que congrega los intereses de la investigación en Latinoamérica, el Centro Latinoamericano de investigaciones en ciencias sociales. Realmente es muy interesante todo lo que produce Claxo en cuanto a la distribución de becas, grupos de estudios, carreras de posgrado, intercambio de estudiantes y profesores en distintos países de latinoamericano. Bueno, se habló ayer, Rodrigo habló y mencionó a Pablo Narvaja en la creación de un instituto de investigaciones latinoamericano. Creo que es una magnífica idea que debemos propiciar para continuar con estos diálogos. Bueno, para concluir, está la CEPAL en el plano económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyas investigaciones y cuyos estándares nos muestran datos propios de los desarrollos económicos más allá de lo que dicen los índices de Wall Street. Hay intentos, hay caminos transitados, pero bueno, falta muchísimo. Por ejemplo, una de los últimos postulados, de los últimos documentos de la CEPAL, es que el tema fundamental que debemos abordar en América Latina es la desigualdad social. El estudio, la interpelación, la modificación de la problemática de la desigualdad social, consideramos que debe ser un desafío fundamental, porque es un obstáculo aún para las teorías desarrollistas, aún para las teorías del desarrollo sostenible. O sea, con desigualdad social, América Latina no tiene posibilidades de nada, ya más allá, aún para las teorías neoliberales más conservadoras. Para terminar, creo que la investigación en humanidades y ciencias sociales tiene el desafío de la intervención. Debemos intervenir
Desde la academia debemos intervenir en la sociedad civil, debemos intervenir en la interpretación de la realidad, en la producción de ciencia, en el retorno de esa ciencia a la comunidad, a la sociedad, no quedarnos encerrados en los confortables espacios de nuestras universidades, de nuestras agencias de investigación, no olvidar que pertenecemos a una minoría que tiene un compromiso con la sociedad, y es el compromiso de interactuar, el compromiso de hacer, como se dijo en varias oportunidades ayer, de hacer oír la voz del otro. Solamente, bueno, con esto termino, y antes de terminar quisiera proyectarles, contarles un poquito de qué, sobre todo para aquellos que están interesados en ir a estudiar y en ir a investigar a la Universidad de La Plata, contarles un poquito cómo pensamos estos temas en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo de Investigaciones Científicas. Es un instituto de doble dependencia. Bueno, es muy breve, dura 3 minutos y ustedes así podrán ver qué es lo que hacemos, y luego, por supuesto, con mucho gusto respondo a todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. El Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales fue creado conjuntamente por el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata en agosto de 2009. Actualmente se desarrollan 116 proyectos de investigación, 18 proyectos promocionales, 9 proyectos de investigación plurianuales CONICET, 14 proyectos de investigación científica y tecnológica y un proyecto de investigación orientada. En el IDICS se publican 10 revistas científicas indexadas en bases nacionales e internacionales. Desde su creación, la planta de investigadores se incrementó más del 120%, mientras que la de becarios ascendió al 160%. Trabajan en el instituto 202 investigadores, 207 becarios, 7 profesionales de apoyo, 3 agentes administrativos. Esta diversidad de actores se agrupa en 17 unidades dedicadas al estudio de las disciplinas clásicas de las humanidades, tales como historia, literatura, lingüística, filosofía, educación y geografía, junto con abordajes específicos de las ciencias sociales, como metodología, sociología, economía o género. El trabajo en equipos multidisciplinares trazó un camino de diálogo que se plasmó y continúa plasmando. 2 proyectos de alcance nacional, ELSE y PISAC. En el primero, la importancia del español como lengua de la cultura y de la ciencia marcó nuestra política lingüística. Su resultado fue una colección de libros con temas y autores de literatura argentina destinados a la enseñanza de español para extranjeros. El segundo, una experiencia federal inédita que propone el análisis integral de las diversidades sociales de la Argentina contemporánea. Desde el IDICS también estamos comprometidos con la producción de un conocimiento científico situado desde la perspectiva local. La problemática de la emergencia hídrica que sufre la región fue analizada por el proyecto de investigación orientada Estrategias para la Gestión Integral del Territorio. Asimismo, estamos iniciando el proyecto institucional Heterogeneidad Social, Conflictos Sociopolíticos y Políticas Públicas en el Gran La Plata, que impactan los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. En nuestros 8 años de vida, nos abocamos a tejer redes académicas internacionales. Desde 2010, somos integrantes de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, destinado a promover investigaciones para combatir la desigualdad, fortalecer los derechos humanos e incentivar la participación democrática. Actualmente, formamos parte del consorcio interinstitucional creado por el Ministerio de Ciencia y Educación de Alemania, el Centro Internacional de Humanidades y Ciencias Sociales, María Sibila Merian, dedicado al estudio de la convivencia en sociedades desiguales desde América Latina y el Caribe. El diálogo es nuestra fortaleza, entre la sociedad y la ciencia, entre las instituciones y las disciplinas, pero fundamentalmente entre quienes día a día investigamos con profundo compromiso social.
Muy bien, nuevamente agradecemos a la doctora Gloria Chicote por acompañarnos en esta mañana. Tenemos 7 minuticos, si de pronto alguna persona desea hacer alguna pregunta, alguna apreciación. A la doctora, con todo el gusto, tenemos este espacio para las preguntas. Allí les vamos a pasar 1, 2. Está bien, entonces. Gracias. Regalan su nombre, de dónde nos acompañan. Gracias. Buenos días, doctora Gloria. Hay una situación muy interesante y se notan las diferencias entre, digamos, la visión de los argentinos con la visión de nuestro gobierno colombiano. Por estos días se viene o se plasmó ya el presupuesto para Colombia para el año entrante, y una de las situaciones más preocupantes es el bajonazo en el presupuesto de investigación en Colombia. Eso tiene muy preocupado a las entidades de educación superior públicas, porque van a tener que suspender muchas investigaciones, y las que hacen las van a tener que seguir haciendo por amor al arte, por el altruismo, por el sentido de lo social. Y más aún cuando Colombia quiere ingresar al grupo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, el panorama no es tan claro ni tan positivo para Colombia. Mi pregunta es, dentro de la Universidad Pública Argentina, ¿hay un respaldo unánime del gobierno actual? Bueno, no, espero que no se queden con falsas, con un falso exitismo. Los desarrollos mostrados, bueno, cuando en el IDIX mostramos que se duplicó la planta de investigadores, que se duplicó la planta de becarios, realmente no fue producto no fue magia, no fue producto del esfuerzo, o no solo fue producto del esfuerzo de los grupos de investigación, sino fue el producto del resultado de políticas públicas. Las universidades argentinas, nacionales, públicas, tienen una larga tradición de desarrollo en investigación, pero esa larga tradición está siendo puesta en tela de juicio, está siendo cuestionada, está siendo revisada en la aprobación de los presupuestos del año pasado, de este año y del año venidero por el actual gobierno. O sea, estamos por supuesto en un estado de alerta constante. Lo que pasa que todavía la Universidad Nacional Argentina, sobre todo las universidades más viejas, las universidades históricas, no así las de más reciente creación, cuentan con un plafón de autonomía que nos permite seguir constituyéndonos como interlocutores críticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que usted dice para Colombia pasa exactamente igual para Argentina desde las políticas del gobierno. Eso es igual. ¿Cuál es la diferencia? La construcción de interlocutores críticos muy fuertes del otro lado y de la construcción de colectivos, de colegiados, de conjuntos, de una asociación de rectores de universidades nacionales, de una asociación de decanos de las distintas asociaciones científicas, de los representantes disciplinarios en el CONICET, que damos una lucha permanente, con mejores o peores. Así que nada, mi idea es que nos tenemos que unir, que tenemos que dialogar y que si nos juntamos en grupos más grandes y en los que intercambiemos las distintas realidades de América Latina, vamos a ser más fuertes para presentarnos en los foros nacionales y en los foros internacionales. Eso es, no es tan distinta la situación. Doctora Gloria, buenos días. Acá. Perdón.
Hemos visto desde ayer, desde la intervención del doctor José Lernier, la gran necesidad de crear unidad en torno a la manera como se maneja la información hoy a nivel internacional. Usted decía ahorita que cuáles eran los efectos de la digitalización. Uno de ellos es la globalización, la inmediatez de esta y lo que llamamos la atemporalidad y la carencia de un lugar para poder transmitir información. Yo veo ahí una gran, pues o nos resistimos o nos adherimos a este tipo de cosas. Yo ayer oí hablar términos como descolonializar para volver a reescribir la historia. Parte de lo que ustedes han venido haciendo con la recuperación pues, de ese patrimonio histórico de la nación y la creación de identidad en torno a eso. ¿Nos adherimos? ¿Hasta dónde nos adherimos a estas nuevas políticas? Porque es que la digitalización o el uso de la computadora ha creado un great divide, una gran brecha económica, política y de manejo de la información. ¿Hasta dónde adherirse y hasta qué punto adherirse a esas nuevas epistemologías que encontramos hoy en el mundo contemporáneo, llamarlo ya moderno? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, me acabo de dar cuenta que olvidé decir algo muy importante, que también es parte de la ampliación de derechos conseguidos en Argentina, que no sabemos cómo va a ser reglamentado ahora, que es la creación de la ley de repositorios públicos, la obligación de que todos los resultados de las investigaciones de los investigadores argentinos deben estar en acceso abierto en repositorios institucionales, o sea que no deben ser factibles de comercialización. Esa fue una ley muy progresista, fue uno de los primeros países del mundo que sancionó esa ley, la Argentina, pero bueno, eso no quiere decir que ahora la podamos aplicar, que no sé qué va a pasar o si se va a ir para atrás. Pero adherir, bueno, yo creo que quizás adherir no es el verbo. ¿Estar en contra de la digitalización? No, de ninguna manera. ¿Estar en contra de las nuevas tecnologías? No, de ninguna manera. Sería, no sé, bueno, quizás los antropólogos tengan otra mirada de la interacción cultural, pero bueno, yo creo que no, que tenemos que sumarnos, pero no adherir, sumarnos como sujetos activos y como sujetos que podamos poner pautas y que podamos poner lineamientos, no ser meros receptores de políticas de las políticas de digitalización de Google o de, no sé, o ni siquiera de las agencias científicas del norte. O sea, yo creo que sí, que la decolonización significa desnaturalizar determinados procedimientos, pero no mantenernos al margen de esos procedimientos. O sea, plantarnos desde otro lugar, sentarnos a discutir desde otro lugar en esos procedimientos. Y así me parece que es muy productivo, ¿no? Yo estoy a favor de la digitalización. Lo que pasa que no todo es alegría y no todo es democracia en la digitalización. Seamos conscientes de lo que es la conectividad. Por eso yo digo, conectividad, ¿qué conectividad tenemos en América Latina? ¿En cuántos lugares tenemos una conectividad como para recibir la teleconferencia que tuvimos ayer con Boaventura de Sousa Santos? Yo no sé si el celular, bueno, quizás de ustedes sí, pero quizás de otras personas de acá de Medellín no tiene la conectividad como para recibir esa videoconferencia. Y quizás en Europa la mayoría de los celulares tienen una red que les permite esa conectividad. O sea, prestar atención sobre eso, pero sí, sumarnos sí. Bueno, no sé si… Buenos días. De antemano agradecerle pues la participación y brindarnos todos los conocimientos que usted tiene. Y es un tema que tengo un sentimiento como de tristeza y de preocupación. Y lo comentaba ayer también el doctor Giorgi, que es sobre la iniciativa que nosotros como los habitantes o los estudiantes e investigadores del Cono Sur no tenemos para crear estas, digamos, bibliotecas como la hicieron las 4 universidades de Norteamérica.
Entonces, la pregunta mía es, ¿qué perspectiva tiene usted acerca del tema que las personas fuera del Cono Sur decidan sobre lo que es importante para nosotros? ¿Y por qué nosotros no podemos tener esta iniciativa y tener una especie de autonomía académica? Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea cuestión de capacidades en absoluto. En segundo lugar, tampoco creo que sea fortuito que las universidades de Estados Unidos o de Europa puedan hacerlo. Tienen financiación, cuentan con los medios económicos para hacerlo. No es, y ahí quiero tener una lectura un poco crítica. No es que nos falte iniciativa, no es que nos faltan ideas. Lo que pasa es que este tipo de construcciones de ninguna manera pueden ser construcciones individuales, tienen que ser construcciones colectivas y tienen que tener, o sea, yo esos índices que mostré promisorios, que la verdad que nos pusieron muy contentos en Argentina, no fueron porque los investigadores investigaron más, o no fueron porque estuvieron más horas frente a una computadora, fueron porque hubo políticas públicas que favorecieron la investigación. Entonces, bueno, en Estados Unidos, cuando se dan estos desarrollos, hay, y lo dijo ayer también el doctor Giorgi muy claramente, o hay políticas públicas, o en el caso de Estados Unidos, hay emprendimientos privados que financian claramente eso. Nosotros en América Latina no tenemos ni lo público ni lo privado, menos lo privado que lo público. Porque yo quisiera saber cuántas empresas argentinas invierten en investigación, invierten en tecnología, Cuando a un empresario argentino le decís que para hacer un estudio de prueba de una bacteria tiene que estar 6 meses desarrollando el producto, le dicen, no, lo saco al mercado sin probarlo, no hay problema, no voy a invertir tanta plata y no voy a perder 6 meses en eso. O sea, no es un problema, es un problema de construcción colectiva, no es un problema de emprendimientos individuales. No, América Latina, como todos los países del mundo, tenemos que pensar los problemas colectivamente, como todas las regiones del mundo. Si no, los van a pensar otros por nosotros, nuestros problemas. Bueno, muy buenos días. Sí, ya, 2 más o la última, ¿no? Porque, sí. Listo. Muchas gracias. Sobre la investigación, el Consejo Nacional de Acreditación, Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia hacen una investigación sobre la investigación. Y le leo el resumen. Sí. Esto es de ayer. En Colombia, la principal fuente de investigación académica está en los programas de maestría, doctorado y postdoctorado. No obstante, la baja tasa de inversión del gobierno, el bajo promedio de lectura y de publicaciones internacionales de investigación son retos que deben superarse. Ok. Es decir, estamos igualitos. El diagnóstico es el mismo. Pero la solución está en nuestras manos. Yo me pregunto cuándo las comunidades de investigación, que las tienen las universidades y que en su mayoría son comunidades de investigación privadas, van a democratizar progresivamente el acceso a la investigación por medio del acceso a las maestrías y a los doctorados. En este momento eso es propio de élites. Bueno, eso solo va a suceder cuando tengan algún tipo de obligación, cuando tengan algún tipo de norma. Si no está normativizado, ¿por qué va a suceder? ¿Por qué va a suceder de motu propio? Claro. O sea, tiene que haber alguna norma, tiene que haber una política del Estado, aún para, y sobre todo diría yo, para las instituciones, para la regulación de las instituciones privadas. O sea, no va a suceder nunca por propia intención.
Porque hay otras prioridades quizás. O sea, va a suceder cuando haya una regulación. Y esa regulación, hasta ahora, los únicos que lo pueden brindar en las estructuras actuales políticas son los estados nacionales. Pero sí, la pregunta va más direccionada a que nosotros mismos, como comunidades, hablabas de creación de redes, Sí. Sigue siendo, es decir, cuando yo te invierto 40, 50, 60 millones en un doctorado, cuando sé que luego eso no se va a revertir en mi contexto, en mi profesión, pues hasta ahí llega mi intención, porque sigue siendo cerrado la posibilidad para muy pocos que pueden llegar a eso. Entonces, investigadores... Bueno, y la otra alternativa es, sí, como te decía, la construcción de redes, espacios de diálogo y espacios de firma de compromisos conjuntos entre las distintas disciplinas, entre las distintas instituciones, entre los distintos colectivos académicos. Y ahí, en esos espacios, analizar las diversidades, las diferencias. Me parece que es el camino, que no hay otro, y es un camino que para nosotros todavía es incipiente, no hay mucho recorrido. En algunos países más incipiente que en otros. Bueno, vamos a tomar un cafecito. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Bien, buenos días. Mi nombre es Manuel Álvarez. Quiero hacer una pregunta más por interés. Perdón, sí, te escucho, Sí. Disculpame, pensé que... Ok, gracias. Mi pregunta no va muy acorde con lo que es el Congreso de Política Educativa en América Latina. Más bien va dirigida hacia el tema que usted expuso hoy, investigar hoy en humanidades y ciencias sociales. Y teniendo en cuenta que las humanidades, la literatura, la música, la pintura, la danza y todas las manifestaciones folclóricas de los países hacen parte de las humanidades, quisiera preguntarle cómo poner al servicio la literatura misma para incentivar la investigación en literatura, teniendo en cuenta que la tradición oral, por ejemplo, los pregoneros en Cuba, aquí en Colombia, los trovadores hacen literatura. ¿Cómo poner al servicio la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, la fábula al servicio de la investigación en literatura? Bueno, hay muchos programas en América Latina. Está todo el movimiento de la lira popular en Chile, todo el movimiento de los improvisadores, los payadores en Argentina. Hay muchos en México, todo el movimiento de la literatura. Ese es mi tema de investigación en particular, así que me interesa mucho. Hay muchos movimientos de trabajar, investigar sobre la literatura popular y la cultura popular. Sí, hay que conectarse, si quieres te paso páginas y contactos y congresos donde estamos debatiendo y donde estamos tratando de conseguir subsidios de la UNESCO, y hemos conseguido algunos subsidios de la UNESCO para debatir sobre esos temas, sobre la identidad, sobre la cultura popular latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, café. Así es, un pequeño receso y estaremos de nuevo con ustedes a las 11 de la mañana con la siguiente ponencia para el día de hoy con el doctor Pablo Gentili, que nos visita desde Brasil. Les esperamos.